Bienvenidas y bienvenidos a la segunda parte del libro Aceptar para vivir sin sufrir de Gerardo Smedley. Hoy nos hablará sobre el por qué la aceptación es una ciencia. Escuchémoslo. Capítulo 2. ¿Por qué la aceptación es una ciencia? 2.1. La aceptación de la realidad. La aceptación es una ciencia que nos da la felicidad y nos libera del sufrimiento. Ciencia es saber, tener un conocimiento cierto, fundado, exacto y razonado de determinados hechos. La ciencia se basa en la observación y la experimentación de los fenómenos materiales con objeto de descubrir las leyes inmediatas y próximas por las que se rigen. Emplea también hipótesis y teorías, fundadas siempre en hechos reales e incontrovertibles que pueden engañar en cuanto a su apreciación, pero nunca en lo que respecta a su resultado o realidad. Una interpretación puede ser engañosa, mas nunca puede serlo la realidad de un resultado. La aceptación cumple exactamente con los parámetros propuestos por la ciencia, puesto que la observación de lo que sucede en la persona cuando no puede aceptar algo muestra que siempre se da el mismo resultado de conflicto interior y sufrimiento. No es, por tanto, una creencia, sino una sabiduría. Es saber exactamente lo que hacemos, por qué y para qué lo hacemos, y cómo obtener un resultado. Aceptar la realidad nos libera del sufrimiento. Aparece la paz permanente, aumenta y se acumula la energía vital que a su vez activa las facultades superiores. El propósito de ser feliz se cumple aceptando la realidad. La experimentación ha demostrado que cuando esto sucede, se produce un cambio interno que libera a la persona del sufrimiento, lo cual permite evidenciar la existencia de las leyes que rigen el proceso mental del sufrimiento humano. Por otro lado, los conflictos y padecimientos internos son hechos reales e incontrovertibles que, aunque puedan apreciarse desde diferentes puntos de vista, nunca resultan engañosos en cuanto a la realidad de su existencia ni de sus resultados. Aceptar la realidad, por tanto, rompe el hechizo del sufrimiento y libera la energía de la acción, la cual genera una nueva realidad. Y no es que la anterior desaparezca, sigue existiendo para aquellos que aún no la han comprendido. Es necesario entender que la existencia de la realidad externa obedece a la correspondencia con el interior del individuo que la vive. Solo cuando éste cambia su interior, genera una nueva realidad para él en el momento en que comprende y acepta que lo externo es el resultado de su experiencia interior y cuando decide por sí mismo cambiarla. Aunque muchas personas aseguran haber modificado la realidad, lo que realmente ha sucedido es que desde su interior han generado una nueva realidad para ellos. Veamos unos cuantos ejemplos de esto. En primer lugar, la realidad de un preso dentro de la cárcel se modifica cuando sale de ella, pero la cárcel sigue existiendo para los demás presos que aún no han completado su pena. Por otro lado, la realidad del niño que afronta un complicado problema de regla de 3 compuesta es permanente para todos los niños que aún no han comprendido este ejercicio, pero es algo totalmente inexistente como problema para un matemático avanzado. También resulta ilustrativo el siguiente caso. Cuando atravesamos una gran ciudad, encontramos muchas realidades diferentes: la del mendigo, la del enfermo, el rico, el pobre, el desempleado, el opulento, el miserable, etc. Todas ellas están presentes simultáneamente, pero cada persona vive solamente aquella que corresponde con su experiencia interna. Por último, pensemos en alguien que está en su casa y sale al jardín. Al hacerlo ha cambiado de realidad, pero su casa sigue siendo una realidad. Lo que es modificable, pues, es la correspondencia interior con otra realidad. Así, cuando dejamos de intentar cambiar la realidad, lo que supone uno de los mayores desgastes energéticos del ser humano, y la aceptamos tal cual es, ya estamos listos para vivir una nueva vida, porque la anterior nada más puede enseñarnos. En ese momento,
se produce lo que la ciencia llama un fenómeno comprobado, igual que cuando al mezclar dos gases, hidrógeno y oxígeno, se genera agua. Se trata de una realidad científica, como lo es también una nueva vida para aquel que acepta totalmente su realidad presente como algo que ya no necesita más. Frente a la realidad de la vida existen tres clases de individuos. Primera clase, son los que se enfrentan a la vida tratando de encontrar satisfacción personal, modificando la realidad presente para acomodarla a sus ideales. Son los más atrasados espiritualmente, a causa de lo cual aún no pueden abandonar el sufrimiento. Segunda clase, son los que tienen como misión cambiar el entorno natural, social, económico, político, científico, religioso, etc., porque ya no corresponde con las personas que viven allí. Se trata de personas con diferentes niveles de evolución, pero su acción siempre corresponde con las necesidades de los individuos de primera y de tercera clase. Tercera clase, son los que aceptan la realidad presente como una maravillosa oportunidad para trascender sus limitaciones internas, por lo cual solamente se ocupan de modificar su interior. Saben que de ese modo les corresponderá vivir en las nuevas realidades creadas por los individuos de la segunda clase. Las personas de la tercera clase son las más adelantadas, las más evolucionadas y por lo tanto no les corresponde hacer la labor de los de primera clase. El lector puede preguntarse ahora a cuál de estos tres grupos pertenece: al que sufre, al que entra en conflicto o al que está en paz. ¿Cuál es? En definitiva, su actitud frente a la realidad. Sufrir y pelear contra la vida sin éxito para crear otra realidad, sufrir y pelear contra la vida con éxito para crear nuevas realidades, o aprovechar la realidad presente para trascender las propias limitaciones y tener paz interior. Vamos a tratar de trabajar como individuos de la tercera clase, sin intentar cambiar la realidad. Pero, ¿cómo es posible saber que se ha aceptado totalmente la realidad que ya no se quiere seguir viviendo? La respuesta es renunciando definitivamente a tratar de cambiar la realidad externa presente, a menos que uno reconozca que esa es su misión y aunque esto traiga consigo sufrimiento. Del mismo modo, ¿cómo se puede saber si se tiene la misión de cambiar algo? Sencillamente porque se dispone de las herramientas y los medios necesarios y porque además se verifica que se está logrando. Por otro lado, idealizar supone no aceptar la realidad, porque siempre se idealiza algo que no está presente en la propia realidad. Solo se trata de cambiar algo cuando se considera inadecuado, imperfecto o inservible. Pero si uno reconoce que todo lo que sucede es perfecto y necesario, no tratará de cambiar nada. Los ideales sirven para reconocer la propia ignorancia. Una vez que se ha hecho esto, es posible desechar totalmente los ideales de la mente, porque se convierten en un obstáculo para la paz. Para no tenerlos es necesario reconocer la realidad como tal y aprender a moverse en ella, aceptándola como una herramienta maravillosa. El sufrimiento siempre es directamente proporcional a aquello que no se puede aceptar. No modifica nada externamente, solo el estado interior. Y únicamente hay una forma de liberarse, mediante la aceptación. Obviamente la mente empieza a pelear, a resistirse, a defenderse. Por eso la ciencia de la aceptación es liberadora. Pero como cualquier otra ciencia, si no se aplica, no se obtienen resultados. Se queda en la mente y no se vuelve acción, por lo que se convierte en una parte más de la ilustración del ego. Para que tenga una aplicación práctica, es necesario entrenarse de modo que sea factible verificar el resultado. La realidad, por tanto, no depende de los sentidos, sino que es absolutamente independiente del individuo. No importa lo que uno haga, vea, piense o comprenda, ninguno de esos elementos modifica la realidad. Por ejemplo, si en una sala de conferencias hay una persona ciega, esto no cambia el hecho de que el conferenciante esté hablando. Sí cambia, obviamente, la percepción que la persona ciega tiene de ese hecho, pero no el hecho en sí. Para cada uno, la realidad es lo que sucede en el lugar donde está consciente.
No hemos de sufrir con la realidad, sino aprovecharla para un cambio interior. La realidad sirve, entre otras cosas, para actuar con firmeza, eficacia y serenidad. Transformarse interiormente, si se acepta, se desarrollan la serenidad y la paz interior. Verificar el propio proceso interior. La realidad es un espejo donde mirarse. Mostrarnos quiénes somos, lo que necesitamos aprender o lo que ya hemos aprendido. 2.2. El conocimiento de las leyes del universo. Detrás de todo fenómeno hay una ley. Si conocemos a fondo la existencia de las leyes del universo, comprenderemos los procesos de nuestra civilización, dando así sentido al pasado, explicación al presente y una dirección al porvenir, con la seguridad de que avanzamos hacia una nueva forma de civilización de mayor armonía, sabiduría, amor y satisfacción para todos los seres humanos. Nos queda la tarea de verificar a través de nuestra experiencia la existencia de las leyes del universo, que afecta y controla de una manera directa y contundente la vida cotidiana de las personas. A partir del momento en que conocemos la existencia de las leyes que mantienen el orden del universo y nos disponemos a obedecerlas, entramos a formar parte de los constructores de un nuevo momento evolutivo en la civilización actual, entendiendo la razón de nuestra existencia en este planeta. Esto nos ayuda a liberarnos de la creencia del culpable y de la idea de la injusticia, al comprender que todo suceso responde simplemente a un propósito pedagógico perfecto para llegar a descubrir la ley que lo rige. De esta manera, es posible trascender el conflicto, la enfermedad, el dolor y la muerte. Si aceptamos que todo lo que sucede está dentro de la ley, entendemos que realmente nada puede hacerse fuera de ella, solo lo que está diseñado y programado en el universo. Detrás de todo suceso de violencia, odio o intolerancia, por desagradable o difícil de aceptar que parezca, hay un propósito de amor. Nuestras dificultades mentales aprendidas son las que dificultan la comprensión de todo esto. En cambio, desde las leyes siempre hay una explicación para cualquier situación humana. Cuando alguien no consigue lo que quiere, aprende a reconocer la ley, y si no lo consigue es porque no le corresponde tenerlo, porque sea lo que sea lo deseado, está regido por una ley del universo que inicialmente esa persona no conoce. En la medida en que descubre esa ley, aprenderá como consecuencia a librarse de sus limitaciones. No podemos aceptar algo que no comprendemos, y tampoco podemos conseguir esto último a menos que hayamos vivido una experiencia o conozcamos el funcionamiento de las leyes del universo. La ignorancia de la ley no nos eximirá de su resultado, con lo cual es mejor estar informados. El quiero lleva a la persona a descubrir la existencia de la ley y el necesito conduce al descubrimiento de la necesidad de obedecerla. Obedecer la ley, tras reconocer su existencia, es lo que se llama comprensión y representa la evolución del ser humano, liberándolo del sufrimiento y de los conflictos. Cuando uno no es capaz de cambiar sus conceptos aprendidos ni de aceptar nuevas ideas, pierde la posibilidad de obtener otras conclusiones y encontrar nuevas verdades y por tanto deja de evolucionar. Hemos llegado al final de esta segunda parte. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Y recuerde, no hay que entrar en campos de batalla porque el que lucha se debilita y un poder debilitado no es poder. Si te gustó este contenido, suscríbete y comparte para seguir creando más material.